En marzo de 1989, la policía mexicana irrumpió en un rancho misterioso de Matamoros, Tamaulipas. Lo que encontraron ahí no era solo un crimen, era un ritual que conmocionó a todo México y Estados Unidos. Dentro de un caldero negro, una mezcla macabra de huesos, sangre y restos humanos. A su alrededor, velas encendidas, símbolos tallados en piedra y una atmósfera pesada, casi irreal. Aquello no era solo una escena del crimen, era una puerta al infierno. Pero este no era un culto cualquiera, era una fusión brutal entre santería, narcotráfico y asesinatos rituales. Su líder, Adolfo Constanzo, un hombre carismático y manipulador que prometía protección mágica a cambio de sangre. A su lado, Sara Aldrete, una estudiante universitaria con una doble vida, de día atleta ejemplar, de noche la madrina del culto. Lo que comenzó como una superstición terminó convertido en una maquinaria de terror que involucraba a narcotraficantes, policías e incluso figuras del poder político y artístico. Así nació la leyenda de los narcosatánicos. En 1989, el descubrimiento del culto liderado por Adolfo Constanzo, conocido como los narcosatánicos, sacudió profundamente a México. La combinación de narcotráfico, rituales de santería y asesinatos rituales era algo inédito y aterrador para la sociedad de la época. El caso generó un pánico alimentado por una cobertura mediática intensa que presentaba a los involucrados como figuras demoníacas. La sociedad, menos expuesta a la violencia extrema en aquella época, reaccionó con horror. La bruja de la operación. En el rancho de Matamoros, México, había señales de cacería de seres humanos por todos lados. El cobertizo era el lugar donde se llevaban a cabo las torturas. Fue aquí donde, según las autoridades, 14 personas fueron muertas durante un periodo de 9 meses, incluido el estudiante de medicina de la Universidad de Texas, Mark Kilroy, de 21 años, cuyas piernas fueron cortadas a la altura de las rodillas. También cortaron la cabeza y cocinaron parte del cuerpo. En los años de 1970, en 1980 y principios de los 90, México atravesaba una etapa de profunda transformación marcada por crisis políticas, sociales y económicas. El país vivía bajo el dominio del PRI, un régimen que ofrecía una estabilidad aparente, pero sostenida por altos niveles de corrupción y represión, dejando un legado de desconfianza hacia las autoridades tras eventos como la masacre de Tlatelolco en 1968. La crisis económica de 1982 profundizó las desigualdades, impulsando a muchas personas hacia actividades ilícitas como el narcotráfico, que pasó de ser una actividad local a consolidarse como un fenómeno global, controlado por los poderosos cárteles. En este contexto, la violencia se normalizó, especialmente en zonas fronterizas como Tamaulipas, donde Matamoros se convirtió en un epicentro del crimen organizado. La desesperación económica y la falta de confianza en las instituciones fomentaron prácticas que mezclaban religión y superstición, como el palo mayombe y la santería, creando un terreno fértil para figuras como Adolfo Constanzo y Sara Aldrete. Su secta prometía protección y poder a narcotraficantes para que sus negocios salieran bien, que las autoridades no los detectaran y vencer a sus enemigos. Hablemos del personaje principal de todo este tema. ¿Quién fue y cuáles fueron sus orígenes de Adolfo de Jesús Constanzo, conocido como El Padrino? Es recordado como una de las figuras más misteriosas y aterradoras en la historia del narcotráfico y el ocultismo. Su vida estuvo marcada por una combinación de carisma, manipulación y violencia extrema, forjando una secta que mezcló magia negra con actividades criminales. Entender su origen es clave para comprender cómo logró construir un imperio de terror que se extendió por todo México y Estados Unidos. Su base era el palo mayombe, una religión afrocubana originaria del Congo, donde se venera y manipula la energía de los muertos. En el centro de su altar, Constanzo tenía una ganga, un caldero sagrado que alimentaba con huesos humanos, sangre, animales, tierra de cementerio. Ahí residía su poder. También incorporó la santería, una religión de raíces yoruba, con sus orishas y rituales de ofrenda, utilizándola como fachada espiritual para atraer a quienes buscaban protección, dinero o salud. Narcotraficantes, empresarios y hasta figuras con gran poder caían rendidos ante su promesa de invulnerabilidad. Como un alquimista del miedo,
Constanzo fusionó símbolos del cristianismo como santos, crucifijos y oraciones, con sus prácticas ocultistas. A los ojos de muchos no era un criminal, era un guía, un chamán, un elegido. Sus rituales iban más allá del simbolismo, sacrificios humanos, invocaciones, hechizos de muerte y protección. Creía que la sangre, sobre todo si era derramada con sufrimiento y violencia, alimentaba su poder y fortalecía su nganga. Pero todo tenía un propósito, el control. Cada rito era una estrategia para someter a sus seguidores. No solo lo obedecían, lo veneraban. Vivían con la certeza de que Constanzo podía protegerlos o destruirlos. A esto se le sumó el ocultismo occidental de la magia negra, con rituales para destruir enemigos, atraer riqueza y crear una imagen de invencibilidad. Constanzo construyó su mito como un ser intocable, una figura sobrenatural capaz de alterar la realidad a voluntad. Y este culto, esta mezcla letal de fe y miedo, se convirtió en su arma más poderosa dentro del narcotráfico. Sus ceremonias eran utilizadas para proteger cargamentos y bendecir operaciones, y maldecir a sus rivales. Su reputación como narcosatánico no era leyenda, era una estrategia. Así dominó, no con discursos, sino con símbolos y obscuridad. Adolfo Constanzo no solamente era un líder, era el núcleo de un culto hecho a su imagen. Infancia e inicios en el ocultismo. Adolfo de Jesús Constanzo nació el 1 de noviembre de 1962 en Miami, Florida, hijo de refugiados cubanos. Nació en un entorno familiar inestable donde el sincretismo religioso jugó un papel crucial. Su madre, Delia Aurora González, lo introdujo al palo mayombe, una práctica afrocaribeña desde temprana edad. Tras la muerte de su primer esposo, la familia se trasladó a Puerto Rico, donde Constanzo fue influenciado por el sincretismo religioso y la conexión entre el catolicismo y las prácticas afrocaribeñas. En 1972 regresaron a Miami, donde Delia se casó nuevamente con un hombre relacionado con el ocultismo, lo que reforzó la conexión de Adolfo con estas creencias. A lo largo de su juventud, la familia enfrentó problemas legales. Así que desde niño también, por este ejemplo que le dio su madre, fue que lo fue metiendo rápidamente en una vida criminal y de acostumbrarse a estafar a la gente. Constanzo fue guiado por varios mentores en su camino hacia el ocultismo. En Miami aprendió de un sacerdote de palo mayombe, quien le enseñó sobre la nganga, los sacrificios y la manipulación espiritual. Su tiempo en Puerto Rico también fortaleció su vínculo con el sincretismo afrocaribeño. Durante su juventud viajó a Haití, donde se adentró en el vudú y la magia oscura, siendo instruido por sacerdotes de este culto, quienes le enseñaron rituales extremos para controlar espíritus y manipular a las personas. En México perfeccionó sus conocimientos. Esta combinación de creencias y prácticas ocultistas fue lo que moldeó a Constanzo, convirtiéndolo en una figura temida que combinaba el crimen organizado con rituales macabros de magia negra. De personalidad carismática y considerado físicamente atractivo, Constanzo utilizó su encanto para atraer seguidores y establecer conexiones que lo llevarían al narcotráfico. Logró influir en diferentes círculos sociales, consiguiendo incluso trabajo como modelo en México, gracias a amigos de Miami. Esta red de contactos le facilitó la entrada al mundo del crimen organizado, donde utilizó sus conocimientos espirituales para infundir miedo, control y poder entre sus aliados y adversarios. Constanzo emergió como una figura que combinaba el ocultismo y el crimen, cimentando las bases de lo que más tarde se conocería como el narcosatanismo. Ya instalado en la Ciudad de México, Constanzo se mantuvo como lector de cartas de tarot, ganándose rápidamente un lugar en el mundo de la delincuencia y la prostitución. Reclutó a dos jóvenes, Martín Quintana Ramírez y Omar Orea Ochoa, quienes se convirtieron en sus sirvientes, amantes y discípulos. Después de un breve regreso a Miami, volvió a México en 1984, donde consolidó su posición como líder de un culto poderoso que atrajo a narcotraficantes, músicos, policía y más. El palo mayombe se hizo atractivo para criminales que buscaban rituales para protección, venganza o éxito en el tráfico de drogas.
Adolfo Constanzo llegó a Matamoros, Tamaulipas, el año de 1986. En este periodo, Constanzo buscaba expandir su influencia en México tras haber establecido su presencia en la Ciudad de México. En Matamoros, Constanzo identificó una oportunidad para consolidar su secta debido a la cercanía con la frontera con Estados Unidos, lo que facilitó su participación en actividades de narcotráfico. Fue en esta época que Constanzo comenzó a atraer a figuras clave de su secta y a realizar rituales más obscuros y violentos, que incluyeron sacrificios humanos como una forma de consolidar su poder y mantener la lealtad de sus seguidores. Sara Aldrete, la sacerdotisa inesperada. Sara Aldrete y Adolfo Constanzo se conocieron en agosto de 1987, en Matamoros, Tamaulipas. Sara, originaria de Matamoros, era una estudiante destacada de educación física en Texas Brownsville, líder de porristas, conocida por su dedicación académica y su gran carisma. Sara Aldrete nació el 6 de septiembre de 1964 en Matamoros, Tamaulipas, en el seno de una familia tradicional mexicana. Era la mayor de 3 hermanos y desde temprana edad mostró una personalidad destacada, responsable, disciplinada y aplicada en sus estudios. Su infancia se desarrolló en un ambiente familiar conservador, aunque emocionalmente complejo. Su madre era estricta y la relación con su padre carecía de una conexión afectiva profunda. Durante su niñez no se reportan experiencias traumáticas ni signos evidentes de conducta desviada. Sin embargo, Sara mostró desde pequeña un interés particular por lo sobrenatural. Esta curiosidad, que al inicio parecía inocente, se intensificó durante su adolescencia, momento en que comenzó a explorar temas relacionados con el ocultismo, el esoterismo y las creencias paranormales. Con el paso del tiempo, Sara se interesó también en la santería, una práctica que comenzaba a ganar popularidad en México. Aunque la santería en su forma original tiene una base espiritual compleja y respetada, en este contexto comenzó a mezclarse con prácticas más obscuras, como el palo mayombe, y con rituales vinculados al poder, el control y la violencia. A pesar de estos intereses poco convencionales, la vida de Sara parecía prometedora. Se trasladó a Texas para estudiar educación física en Brownsville. Allí era considerada una estudiante ejemplar, líder de porristas, carismática y reconocida por su dedicación académica. Nadie sospechaba que en su interior existía una búsqueda profunda por algo más, algo que trascendiera lo convencional. Fue esa sed de poder, misterio y conocimiento oculto lo que la llevó a cruzarse con el personaje que marcaría su destino: Adolfo de Jesús Constanzo. En agosto de 1987, en Matamoros, Tamaulipas, Sara y su hermana viajaban en el auto de su padre cuando conocieron a Adolfo Constanzo. Él se presentó como brujo. Constanzo quedó impresionado por la presencia, la inteligencia y el atractivo de Sara. Vio en ella una figura ideal para atraer nuevos adeptos a su secta. Sara, por su parte, quedó intrigada por el aura de poder que emanaba de Constanzo, por su conocimiento del ocultismo y por la estructura jerárquica y ritualista de su secta. Básicamente se apantalló. Ese encuentro marcó un punto de no retorno. Constanzo la integró rápidamente a su círculo más cercano, la rebautizó como la madrina y la convirtió en una mano derecha dentro de su culto. Su rol o su papel no era solo decorativo. Aldrete participaría activamente en rituales, decisiones criminales y convirtiéndose en una figura central del grupo que luego sería conocido como los narcosatánicos. Juntos, consolidaron una secta que combinaba rituales de santería y palo mayombe con actividades criminales, incluyendo el tráfico de drogas y sacrificios humanos. La relación entre Sara y Constanzo fue fundamental para el crecimiento y la notoriedad de la secta. La combinación de sus habilidades y carismas atrajo a diversos individuos, desde narcotraficantes hasta personas en busca de poder y protección a través de rituales oscuros. El éxito de Constanzo no solo se debió a su conocimiento esotérico, sino también a su habilidad para manipular psicológicamente a sus seguidores. Utilizaba el miedo, la promesa de poder, la sensación de pertenencia para mantener el control.
Aquellos que cuestionaban sus métodos eran eliminados o convencidos de que serían castigados por fuerzas sobrenaturales si lo traicionaban. El caso que lo cambió todo: Mark Kilroy, un estudiante estadounidense que fue secuestrado y brutalmente asesinado en México. Es uno de los episodios más aterradores y significativos en la historia del narcosatanismo. Este crimen, que ocurrió durante las vacaciones de primavera en 1989, destapó la macabra realidad de la secta liderada por Adolfo de Jesús Constanzo. La muerte de Kilroy no solo desató la investigación internacional, sino que también sacó a la luz la crueldad de los rituales realizados en el rancho Santa Elena. Mark Kilroy era un joven de 21 años que estudiaba medicina en la Universidad de Texas. Mark era un estudiante brillante. Durante las vacaciones de primavera de 1989 decidió viajar con un grupo de amigos a una localidad turística en la frontera entre Estados Unidos y México, popular entre estudiantes universitarios por sus fiestas. El 13 de marzo de 1989, Kilroy y sus amigos cruzaron la frontera hacia Matamoros, Tamaulipas, una ciudad conocida por su vida nocturna. Lo que comenzó como una noche de diversión se convirtió en una pesadilla cuando, al regresar de los bares, Mark se separó de sus amigos y desapareció sin dejar rastro. Según las investigaciones, Kilroy fue interceptado por miembros de la secta de Constanzo, quienes lo llevaron al rancho Santa Elena, una propiedad rural a las afueras de Matamoros. Este rancho era el epicentro de las actividades de la secta, un lugar donde se combinaban rituales de magia negra con las operaciones de tráfico de drogas. Constanzo y sus seguidores creían que los sacrificios humanos, realizados como parte de los rituales de Palomayombe, les otorgaría protección sobrenatural contra las autoridades y bendiciones para sus actividades criminales. El secuestro de Kilroy no fue un acto al azar. La secta buscaba una víctima que cumpliera con ciertos requisitos. Un joven fuerte, saludable y de aspecto rubio. Kilroy cumplía con estas características. El rancho de Santa Elena era mucho más que una simple propiedad a las afueras de Matamoros. Allí se encontraba una choza que en su interior tenía un ganga, un caldero utilizado en los rituales de Palomayombe. Este caldero, lleno de huesos, sangre, hierbas y otros elementos macabros, era considerado sagrado por la secta y se utilizaba en los rituales para comunicarse con espíritus y obtener poder. Mark Kilroy fue llevado a este lugar y sometido a días de tortura psicológica y física. Finalmente, 2 días después de su secuestro, el 15 de marzo de 1989, Constanzo ordenó su sacrificio. Según las declaraciones de los miembros de la secta, el asesinato fue llevado a cabo de manera ritual. Kilroy fue golpeado con un machete en la nuca y partes de su cuerpo, incluido su cerebro, fueron utilizadas en el ganga. En los registros policiales se encontraron collares hechos de vértebras humanas y otros huesos. Se reforzaba la conexión directa con la energía de los sacrificios. También se hallaron amuletos ensangrentados y objetos con funciones claramente rituales. La investigación. La desaparición de Mark Kilroy llamó la atención inmediata de las autoridades estadounidenses. Debido a la presión ejercida por su familia y por el impacto mediático, sus padres, Jim y Helen Kilroy, iniciaron una campaña pública para encontrarlo, lo que llevó a una colaboración sin precedentes entre las autoridades de Estados Unidos y México. Las pistas sobre el paradero de Kilroy comenzaron a surgir semanas después, cuando la policía mexicana detuvo a un joven que intentó evadir un retén policial cerca de Matamoros. Durante el interrogatorio, el joven confesó que trabajaba para un grupo de narcotraficantes que realizaba rituales de magia negra en el rancho Santa Elena. Su confesión llevó a las autoridades hasta este lugar. El 11 de abril de 1989, las autoridades realizaron una redada en el rancho Santa Elena. Lo que encontraron allí horrorizó al mundo. Restos humanos enterrados, calderos rituales llenos de sangre, huesos y un altar ceremonial cubierto de símbolos esotéricos. Entre los restos identificados estaba el de Mark Kilroy, quien había sido desmembrado y enterrado en el rancho.
La investigación reveló que al menos 15 personas habían sido asesinadas en rituales similares, muchas de ellas relacionadas con el narcotráfico o simplemente víctimas seleccionadas al azar. Los miembros de la secta creían que estos sacrificios les otorgaban poderes mágicos para evadir a la justicia y garantizar el éxito en sus actividades ilícitas. El caso de Mark Kilroy continúa siendo un recordatorio de los peligros de las creencias extremas y de cómo el poder y la superstición pueden desatar los peores actos de violencia para su familia. El horror de su pérdida se transformó en una lucha por la justicia y en una advertencia sobre los riesgos del fanatismo. La historia de sus sacrificios sigue siendo un capítulo oscuro en la historia del crimen en México y un ejemplo de la necesidad de enfrentar tanto al narcotráfico como al abuso de las creencias religiosas y esotéricas extremistas. La huida y el fin de Constanzo. Enfrentamiento final. Adolfo Constanzo, junto con Sara Aldrete y otros miembros cercanos, huyeron a la Ciudad de México tras el descubrimiento del rancho. Se escondieron en un departamento tratando de evitar la captura mientras los medios de comunicación seguían de cerca este caso. El 6 de mayo de 1989, la policía, tras recibir un aviso de vecinos que sospechaban actividades extrañas en el departamento, rodeó el edificio. Constanzo, en lugar de rendirse, entró en pánico. Según los informes, comenzó a arrojar dinero desde las ventanas para distraer a las autoridades. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que no tenía escapatoria, tomó una decisión radical. Constanzo ordenó a uno de sus seguidores, Álvaro de León Valdés, conocido como el Dubi, que le disparara junto con otro miembro de la secta, Martín Quintana Rodríguez. Ambos fueron asesinados a tiros dentro del departamento. Este acto fue interpretado como un intento de Constanzo de evitar la captura y mantener su aura de control, incluso en la muerte. El desmantelamiento de la secta. Tras el enfrentamiento, la policía arrestó a los miembros restantes, incluido Sara Aldrete, que negó inicialmente su participación, alegando ser víctima de las circunstancias. Sin embargo, las evidencias y testimonios de otros miembros confirmaron su papel como la madrina de la secta. Las condenas fueron severas. Sara fue sentenciada a 647 años y 5 meses por su participación en los asesinatos rituales y su rol en el culto. Otros miembros como Serafín Hernández y Helio Hernández también enfrentaron largas condenas. Aunque muchos de los seguidores de menor rango intentaron justificar sus acciones como resultado de manipulación y miedo, las autoridades consideraron que todos tenían algún grado de responsabilidad. La caída de la secta marcó un precedente en la historia criminal de México y los Estados Unidos. Este caso expuso cómo la mezcla de tráfico, superstición y manipulación psicológica puede dar lugar a actos de violencia extrema. Sara Aldrete se convirtió en una de las figuras más polémicas y enigmáticas asociadas al culto liderado por Adolfo Constanzo. Su arresto, los relatos de tortura que sufrió y las contradicciones en su testimonio generaron una mezcla de empatía, duda y polémica. Aunque inicialmente fue percibida como una víctima de la manipulación de Constanzo, las pruebas y declaraciones posteriores plantearon serias dudas sobre su verdadero papel en la secta. Y bueno, hablar de lo que pasó con Sara Aldrete después de ser arrestada ya en manos de las autoridades mexicanas da para realizar otro video completo porque es un tema sumamente interesante. Los enigmas sin resolver. El caso de Adolfo Constanzo y su secta de narcos satánicos no solo estremeció a México por la crueldad de sus crímenes, sino por la manera en la que fue utilizado como herramienta política y mediática. El gobierno mexicano y los medios de comunicación construyeron una narrativa funcional para sus intereses. Crear un enemigo claro, espectacular y fácil de odiar, mientras ocultaban complicidades más profundas. Bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el caso fue presentado como una lucha entre el orden moral del Estado y el caos demoníaco. Constanzo se convirtió en el brujo maldito, el símbolo de la maldad absoluta.
Así se desvió el foco de los verdaderos problemas estructurales como la corrupción policial que permitió operar al culto por años, la complicidad institucional que lo protegió en sus inicios. Los operativos que siguieron al descubrimiento del rancho Santa Elena fueron más espectáculos mediáticos y todo un montaje que investigaciones serias. Las conferencias de prensa repetían frases que eran muy amarillistas y morbosas sobre el satanismo y sacrificios, pero evitaban tocar los temas de policías corruptos mezclados en esta secta, empresarios o funcionarios de alto nivel político, a pesar de que existían múltiples indicios de estas conexiones. Esos nombres nunca se hicieron públicos. Muchos documentos del caso fueron clasificados o filtrados parcialmente, y varios reporteros que intentaron profundizar fueron intimidados o ignorados. La cobertura se centró casi exclusivamente en el asesinato del estudiante estadounidense Mark Kilroy por presión internacional, ya que si Estados Unidos no hubiera presionado a México, sencillamente México no hubiera investigado absolutamente nada. Qué raro, ¿verdad? Mientras que otras víctimas mexicanas fueron ignoradas. La destrucción de evidencia. Uno de los actos más sospechosos fue la quema del rancho Santa Elena. La cabaña fue incendiada por las propias autoridades apenas días después del hallazgo, bajo el argumento de limpiar y purificar la zona de demonios y darle un golpe a Satanás. Esto destruyó evidencia sumamente importante. Prendas, herramientas, símbolos rituales y restos humanos aún sin analizar. Restos de ADN y huellas dactilares que pudieron vincular a otros implicados. Y documentos que habrían revelado la estructura interna del culto. Expertos forenses calificaron esta acción como improcedente y negligente, ya que no se respetó el protocolo de preservación de la escena del crimen. En otros contextos, este acto sería considerado obstrucción de justicia por la misma justicia. Muy sospechoso que se haya eliminado toda evidencia, ¿verdad? Durante el proceso, las autoridades ofrecieron versiones contradictorias. Primero lo presentaron como un culto satánico, luego como un grupo de criminal que usaba rituales como fachada. Después volvieron a enfatizar lo esotérico para distraer los verdaderos intereses económicos y políticos reales. A esto se le suman confesiones obtenidas bajo tortura, testimonios manipulados y desapariciones de colaboradores cercanos que jamás llegaron a juicio. El encubrimiento perfecto. ¿Realmente Constanzo se suicidó en ese departamento o fue ejecutado para silenciarlo? Su muerte resulta muy conveniente para el Estado. Evitó un juicio público que pudiera destapar nombres incómodos. Todo quedó reducido a un símbolo del mal que, al morir, cerraba el caso. Así, el monstruo fue destruido, pero también la posibilidad de conocer la verdad. Este caso nos obliga a ir más allá del morbo, nos empuja a preguntarnos, ¿quién permitió que este culto creciera durante años? ¿Por qué se destruyó la evidencia? ¿Cuántas personas poderosas fueron protegidas? La historia oficial convirtió este caso en leyenda, pero no en justicia. Mientras el miedo se usó como espectáculo por parte de los medios de comunicación, la verdad fue sepultada bajo fuego, silencio y manipulación. El caso de los narcosatánicos no es solo una historia de terror, sino que nos invita a analizar nuestras propias creencias. Escribe en la caja de comentarios qué piensas sobre este caso, y si piensas que Sara Aldrete es inocente o realmente cometió todo lo que se dijo.